En el vídeo anterior estudiamos lo que era una sucesión. Dijimos que una sucesión era una serie de números uno detrás de otros. Estudiamos las dos fórmulas importantes para describir una sucesión, la fórmula del término general, que va a ser la más importante, y la fórmula recurrente, y estudiamos tres características importantes de las sucesiones: la monotonía, la acotación y la convergencia. Y dijimos que habían varios tipos de sucesiones. En este tema vamos a estudiar dos tipos de sucesiones: las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. En este vídeo vamos a estudiar en profundidad las sucesiones aritméticas. Vamos a empezar viendo la definición, lo que significa una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética es una sucesión donde dos números consecutivos siempre van a tener la misma diferencia. Es decir, vamos a verlo con un ejemplo porque es muy fácil. Por ejemplo, la sucesión 1, 3, 5, 7, etcétera, siempre la diferencia entre dos números, en este ejemplo, es 2. 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. El siguiente sería 9. 9 menos 7, 2. El siguiente 11 menos 9, 2. En este ejemplo, entre dos números siempre hay una diferencia de 2. Otro ejemplo, la sucesión 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, etcétera. Pues aquí vemos que la diferencia entre dos números consecutivos es 4. 8 menos 4, 4. 12 menos 8, 4. 16 menos 12, 4. 20 menos 16, 4. Siempre es 4. Y un último ejemplo, por ejemplo, la sucesión C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguiría 7, 8, etcétera. Vemos que la diferencia entre dos números consecutivos es 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1, etcétera. La diferencia es 1. Por tanto, cuando yo tengo una sucesión donde la diferencia entre dos números consecutivos siempre es el mismo valor, eso es una sucesión aritmética. Es decir, una sucesión es aritmética si la diferencia, la resta entre dos números consecutivos, es siempre un valor constante. Ese valor, esa diferencia, se llama o diferencia o también se llama distancia y se representa con la letra D. ¿Vale? En este caso la distancia o la diferencia es 2, en este ejemplo la diferencia o la distancia es 4 y en este ejemplo la diferencia o la distancia es 1. Vamos a ver ahora cuáles son la fórmula recurrente y la fórmula del término general de una sucesión aritmética. La fórmula recurrente, recordamos, que lo tengo aquí escrito, que una sucesión recurrente es aquella cuyos términos se obtienen a partir de términos anteriores. Es decir, si yo quiero calcular un término, necesito el término anterior o anteriores. Entonces, ¿cuál es la fórmula recurrente de una sucesión aritmética? Pues es muy fácil. Si yo quiero calcular el término an, por ejemplo necesito saber el anterior, que sería an menos 1, y sumarle la distancia, la diferencia que hemos dicho. Por ejemplo, 7 será igual a 5, el anterior, más 2, que es la distancia. 20 es igual a 16, el anterior, más 4, que es la distancia en esta sucesión. Y así. Es decir, la fórmula recurrente es an es igual al término anterior, an menos 1, más la distancia. Una fórmula interesante que se obtiene a partir de aquí es la fórmula de la distancia de una sucesión, que es muy fácil. Si an-1 lo paso allí restando, obtengo que d, la distancia, es an menos an-1. Eso es lo que he estado haciendo aquí. Si yo hago 1 menos el anterior, obtengo la distancia. 7 menos 5 es igual a 2, y eso es la distancia. 16 menos 12 es igual a 4, y esa es la distancia. Y así. Un ejemplo, la sucesión 4, 8, 12, 16, 20. Si yo quiero calcular el término sexto, el 6, pues el 6 es 1, 2, 3, 4, 5. Sé el 5. Quiero calcular el 6, el A6. Pues ese término será
por la fórmula recurrente, el anterior, que es A5, que es 20, más la distancia. En este ejemplo es muy fácil ver que la distancia es de 4 a 8, pues 4, ¿vale? Pues 20 más 4, 24. El siguiente término sería 24, ¿vale? Este es fácil. Vamos ahora a la fórmula importantísima de las sucesiones aritméticas. Esta fórmula la vais a tener que aplicar en los ejercicios muchísimas veces. Esta a veces, pero esta muchas veces. La fórmula del término general. Para yo obtener la fórmula del término general de una sucesión aritmética, necesito dos cosas. Saber cuál es el primer término, A1, y saber cuál es la distancia. Si yo tengo A1 y tengo la distancia, puedo calcular el término general. La fórmula es la siguiente. AN, un término cualquiera, es igual a A1, el primer término, más, entre paréntesis, n menos 1 por la distancia d. Esta fórmula no es difícil de demostrar, ¿vale? Lo podremos hacer en clases algún día, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que sepáis esta fórmula. El término AN es el primer término más n menos 1 por la distancia d. Vamos a ver un ejemplo. En la misma sucesión de antes, yo tengo la sucesión 4, 8, 12, 16, 20. Viendo esta sucesión, yo deduzco que el primer término, A1, es igual a 4, porque lo estoy viendo. A1 es igual a 4. Y veo que la distancia de esta sucesión, la diferencia es 4. Si yo hago 8 menos 4, 4. 12 menos 8, 4, etcétera. Como tengo el primer término A1 y tengo la distancia, puedo calcular la fórmula del término general, aplicando esta fórmula. AN va a ser igual a A1. A1 es 4, pues 4 más n menos 1, n menos 1, por la distancia, que en este caso también es 4. En este caso coinciden, ¿vale? Es un caso particular. Pues ahora voy a desarrollar esta cuenta un poco. Voy a multiplicar esto. N por 4, 4n. Menos 1 por 4, menos 4. Es decir, tengo 4, 4 más 4n, menos 1 por 4, menos 4. 4 menos 4, estos dos de aquí se anulan, se cancelan, 0. Y el resultado es 4n. Por tanto, la fórmula del término general de esta sucesión aritmética es que AN es igual a 4n. Con esta fórmula, la ventaja es que yo puedo calcular cualquier término de mi sucesión, cualquiera, simplemente dándole valores a n. Podría calcular, por ejemplo, el primer término, A1. Pues si yo hago A1 va a ser igual a 4 por 1, 4. Pues el primer término es 4. A2, pues A2, A sub 2 sería igual a 4 por n, que sería 2. 4 por 2, 8. Pues tengo aquí el segundo término que es 8. A3, pues A3 será A3 igual a 4 por 3, 12. Y es este 12. Y esto podéis decir, vale, pero esto ya lo tengo aquí. La ventaja es que yo puedo calcular cualquier término. Por ejemplo, si queréis calcular el término 500, que estará muy lejos, pues quizás así visualmente no se ve, pero aplicando la fórmula A500 será igual a 4 por 500, que es 2000. El término 500 sería el 2000. ¿Vale? Entonces, con esta fórmula puedo calcular cualquier término. Vamos a ver un poquito más. Hay una cosa interesante que no lo vamos a utilizar mucho, pero es bueno que lo conozcáis. Hay otra forma de escribir las sucesiones en general, o las sucesiones aritméticas, ¿vale? Cualquier sucesión hay otra forma de escribirla. Por ejemplo, si yo tengo una sucesión que es esta, el término general sería igual a AN igual a 5n menos 2, por ejemplo, ¿vale? Antes tenía AN igual a 4n, pues otro ejemplo diferente. Una sucesión con AN igual a 5n menos 2. Esto se puede escribir de una forma simbólica también de dos formas. O bien
entre corchetes, ¿vale? Pongo entre corchetes a n y se escribe aquí n igual a 1 hasta infinito. ¿Qué significa esto? Pues esto únicamente significa que mi sucesión a n, que tiene esta fórmula general, los valores de n van desde n igual a 1 hasta infinito, ¿vale? Es una sucesión infinita. Entonces, esto, escrito entre corchetes, únicamente significa esto, ¿vale? Significa lo mismo, ¿vale? Simplemente se escribe entre corchetes. O también se puede escribir no escribiendo a n, sino escribiendo directamente el valor de a n, 5n menos 2, desde n igual a 1 hasta infinito, ¿vale? Esto es una sucesión, es una forma de expresar o de escribir una sucesión. Si a mí me dan esto, yo simplemente sé que esto es una sucesión y diría, el primer término, n igual a 1, pues 5 por 1, 5, menos 2, 3. Pues el primer término es 3, coma. Siguiente término, n igual a 2, 5 por 2, 10, menos 2, 8. Siguiente, 8, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente es una forma de escribir una sucesión. Esto es si es infinita, desde n igual a 1 hasta infinito. Si la sucesión es finita, pues por ejemplo, si solo tiene 5 términos, se podría escribir igual, pero desde n igual a 1 hasta n igual a 5, ¿vale? Significa lo mismo, pero esto es una sucesión finita. Entonces, esto es únicamente para que sepáis que una sucesión se puede escribir con corchetes, pero es exactamente igual. No lo vamos a utilizar mucho, pero es posible que en algún ejercicio aparezca así. Vamos a seguir con una cosa muy importante. Eh, ¿Qué ocurre si yo quiero sumar términos consecutivos de una sucesión aritmética? Por ejemplo, voy a verlo primero con el ejemplo y ahora vemos la fórmula. Vamos a imaginar que yo tengo la sucesión 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. Primero, ¿esto es una sucesión aritmética? Sí, porque siempre la diferencia entre dos números consecutivos es un valor constante. 12 menos 6, 6. 18 menos 12, 6. 24 menos 18, 6, etc. La distancia, la diferencia de esta sucesión es 6. Bueno, ¿qué ocurre si yo quiero sumar los términos consecutivos de una sucesión? Por ejemplo, si yo quiero sumar los primeros 4 términos de una sucesión, 6 más 12 más 18 más 24, pues podríamos decir, pues lo sumo y digo 6 más 12, 18, 18 más 18, 36, 36 más 24, 60. Vale, pero ¿y si yo quiero sumar, por ejemplo, los primeros 50 términos de la sucesión? Eso es mucho más difícil. Hacer ese cálculo es mucho más difícil. Pues hay una fórmula para calcular la suma de n términos, n cualquiera, ¿vale? N términos consecutivos de una sucesión aritmética. Y esto tiene sus aplicaciones cuando uno ya ve las aplicaciones de las sucesiones, ¿vale? Entonces, ahora solo vamos a ver la fórmula. Si yo tengo una sucesión aritmética de n términos, la suma de esos n términos, ¿vale? La fórmula es la siguiente. S mayúscula significa la suma de n términos. Pues es igual a n por el primer término a 1 más el término a n dividido entre 2. Esta fórmula súper importante. Esta fórmula es un poco más difícil de demostrar, pero la tendremos que demostrar porque es importante que sepáis la demostración, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a ver un ejemplo porque es muy fácil. Yo quiero sumar los primeros 4 términos de esta sucesión. Yo lo he hecho antes a ojo. 6 más 12, 18, 18 más 18, 36, más 24, 60. Pero vamos a sumarlo con la fórmula. Como son la suma de los 4 primeros términos, voy a decir que es la suma 4, ¿vale? Esta n ahora es 4, de los 4 primeros términos. Igual, pues si es de los 4, n es igual a 4, pues n 4 por a1 más a n
es el término n, pero en mi caso, como son los 4 primeros, pues cojo A4, ¿vale? N lo sustituyo por 4. ¿Cuánto vale A1? A1 yo sé que es 6, el primer término. ¿Cuánto vale A4? Pues el cuarto término es 1, 2, 3 y 4. El cuarto término es 24. Pues A4, 24. Pues hago la cuenta. 24 más 6, 30. 30 por 4, 120. 120 dividido entre 2, 60. Y ya calculo aplicando la fórmula en la suma de los 4 primeros términos. Y me podéis decir, ¿para qué quiero saber yo esta fórmula si lo puedo sumar a ojo con la calculadora? Porque con 4 términos es muy fácil. Pero si yo os digo que suméis los 100 primeros términos, ahí tenéis un problema. Entonces, ahí es cuando es útil utilizar esta fórmula. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es la suma de los 100 primeros términos? Pues si yo quiero calcular ese 100, ¿vale? La suma de los 100, esto va a ser igual a 100 por A1 más A100 entre 2. A1 yo sé que vale 6. Antes de aplicar la fórmula, tengo que calcular cuál es A100, porque yo no sé ahora mismo cuál es el término A100. ¿Cómo puedo calcular A100? Primero voy a obtener la fórmula del término general y con la fórmula del término general calculo A100. ¿Cuál es la fórmula del término general de esta sucesión? Recordamos que la fórmula es AN es igual a 1 más n menos 1 por d. Entonces, AN es igual a A1. A1 es 6, pues escribo 6, más n menos 1 por d, la distancia, que hemos dicho que la distancia es 6 por 6. Pues tengo 6, 6, más n por 6, más 6n. Menos 1 por 6, menos 6. 6 menos 6, 0. Me queda 6n. La fórmula del término general de esta sucesión es AN es igual a 6 por n. Con esto puedo calcular el término 100. A100 va a ser igual a 6 por 100. A100 es igual a 6 por 100, 6 por n, y es 600. Pues ya tengo A100. El término 100 tiene el valor de 600. Ahora ya puedo calcular la suma de los 100 primeros números, que es igual a n vale 100, pues 100 por A1 más A100. A1 hemos dicho que es 6, 6. A100 lo he calculado, 600 dividido entre 2. 600 más 6, 606. Por 100 dividido entre 2, el resultado es 30.300. Esto es mucho más difícil hacerlo a ojo. Aquí la fórmula es muy útil. Esta fórmula, repito, muy importante, ¿vale? Y para sumar términos, muchos términos, pues primero calculamos la fórmula del término general, hacemos este pequeño cálculo intermedio y después hacemos la suma. Y lo último que vamos a estudiar de las sucesiones aritméticas es lo que se llama la interpolación en una sucesión aritmética. ¿Qué significa interpolación? O mejor dicho, ¿qué significa interpolar? En sucesiones, interpolar va a ser meter varios números entre otros dos números. Veamos un ejemplo que es muy fácil. Yo quiero interpolar n números, los que sean, entre dos números conocidos, A y B, y construir en total una sucesión aritmética. Vamos a verlo así. Yo tengo dos números, A y B. A es el menor, B es el mayor. Pues quiero meter entre medio n números, A1, A2, A3, A4, etcétera, a n. Entre A y B, A es el menor, B es el mayor, quiero meter todos estos números, de forma que el resultado en conjunto sea una sucesión aritmética.
Esto es lo que significa interpolar n números entre otros dos números para formar una sucesión aritmética. Para hacer eso hay una demostración, ¿vale? Que no la voy a ver ahora, la vamos a ver al final y vamos a ver primero el ejemplo, porque creo que con el ejemplo lo vas a entender mejor. Cuando se forma esta sucesión aritmética, como es una sucesión aritmética, va a haber una distancia, una diferencia entre dos números consecutivos. Cuando yo hago A1 menos A, va a ser un número, A2 menos A1 va a ser un número, ¿vale? Siempre va a haber una distancia. Esa fórmula de la distancia se puede calcular, se puede demostrar, y lo vamos a demostrar, pero después del ejemplo. Pero el resultado es que esa distancia, luego vemos la demostración, la distancia es igual a b menos a, este número b menos este número a, dividido entre n más 1. N es el número de números que yo quiero meter aquí. Vamos a ver un ejemplo para intentar entenderlo primero. Por ejemplo, quiero interpolar 5 números entre menos 18 y 28. Perdón, esto es 25, ¿vale? Entre menos 18 y 25. O sea, yo voy a tener A es igual a menos 18 y B 25. Entre menos 18 y 25 quiero meter 5 números, ¿vale? En este caso lo he puesto así genérico, pero quiero meter 5 números. A1, A2, A3, A4 y A5. Entre menos 18 y 25 quiero meter 5 números. Voy a calcular lo primero, para hacer esto, la distancia de esta sucesión aritmética. Quiero que esto sea una sucesión aritmética. Pues la distancia, aplico la fórmula que he dicho, b menos a dividido entre n más 1. ¿Qué es b? 25. 25 menos 18. Menos 18, entre paréntesis, importante, el signo. Dividido entre n más 1, que es n, es el número de números que quiero interpolar. 5. 5 más 1. 25 menos por menos más, 25 más 18, 43, dividido entre 6. Pues la distancia de la sucesión aritmética que voy a formar es 43 sextos. Si yo tengo el primer término menos 18, que esto sería como el A1 de mi sucesión, si yo tengo el primer término y tengo la distancia, yo podría calcular la fórmula del término general, aplicando la fórmula a n es igual a 1 más n menos 1 por d. Pero también puedo calcular todos estos términos utilizando la fórmula recurrente. En este caso voy a hacerlo con la fórmula recurrente, ¿vale? Para practicar un poco esa fórmula que no la hemos visto hasta ahora. La fórmula recurrente decía que un término es igual al término anterior más la distancia de. Entonces, si yo tengo esta fórmula y quiero calcular el término A1, este de aquí, pues este término será igual al término anterior menos 18 más la distancia, más 43 dividido entre 6. Si yo quiero calcular este término, tendré que hacer este más la distancia, etc. Entonces, eso está hecho aquí. Aquí está calculada la distancia otra vez, esto es una fotografía, ¿vale? Entonces, A1 va a ser igual a, lo hemos visto aquí, menos 18 más la distancia. Pues menos 18 más la distancia. Aquí hay un error, ¿vale? Esto es 43, no 45, ¿vale? A1 será menos 18 más la distancia, 43 entre 6. Y el resultado, este. A2 va a ser igual a este A2 va a ser igual a A1 más la distancia. A2 va a ser igual a A1 más la distancia, 43 partido por 6, y sale eso. A3, que sería este de aquí, va a ser igual a A2 más la distancia.
¿vale? Y así sucesivamente. A3 es A2 más la distancia y sale esto. A4 va a ser A3 más la distancia y A5 va a ser A4, que es esto, más la distancia. Por tanto, con la fórmula recurrente hemos calculado A1, A2, A3, A4 y A5, que son los 5 números que yo quiero interpolar entre -18 y 25. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido calcular A1, A2, A3, A4 y A5. Por tanto, mi sucesión aritmética final será desde -18 hasta 25 y esos términos. O sea, desde -18 hasta 25 y aquí he escrito los 5 términos que he interpolado y que he calculado. Esto es lo que significa interpolar, en este caso, 5 números entre dos números A y B. Hemos utilizado la fórmula de la distancia, b menos a dividido entre n más 1. Vamos a ver la demostración, ¿vale? No es difícil, pero bueno, hay que pensar un poco. Yo quiero interpolar n números entre dos números, a y b. Pues vamos a leer. Para construir esta sucesión aritmética, ¿qué necesito yo para hacer una sucesión aritmética? Necesito el primer término de toda esta sucesión, que es a, y esa distancia d, que quiero calcular. Vamos a ver cuántos términos hay en total en esta sucesión. Yo quiero meter n números y además tengo a y tengo b. Por tanto, el total de términos que yo tengo es n más 2, porque aquí tengo 1 y 2. El total de términos es n más 2. Esto es lo que está escrito aquí, a n a más 2 términos. Para calcular esa distancia simplemente voy a aplicar la fórmula del término general de una sucesión aritmética para el último término b. Entonces, sería el último término, como hay n más 2 términos, pues el último término será el n más 2. Es el último término. Hemos dicho que hay n más 2 términos, pues el término n más 2 es el último término. Entonces, el último término, que es b, pues b va a ser igual a el primer término de la sucesión. Os recuerdo que esta es la fórmula del término general. A n es igual a 1 más n menos 1 por d. A n más 2, que es el último término, pues será b igual al primer término, que es a, más. ¿Cuál es el término b? N más 2. Pues en lugar de n más 1, n menos 1, en lugar de n voy a escribir n más 2, menos 1 por d. N más 2 menos 1, 2 menos 1 es más 1, así que lo que hay dentro del corchete es n más 1. A lo paso restando, b menos a, y n menos 1 que está multiplicando a d, pues n más 1 pasa dividiendo. Y al final queda que la distancia es b menos a entre n más 1. La demostración puede ser un poco liosa, complicada, ¿vale? Lo importante es que conozcáis esta fórmula para aplicarla para la sucesión aritmética. Ojo, muy importante que esto es interpolación en una sucesión aritmética. En el siguiente vídeo estudiaremos lo mismo que hemos estudiado para la sucesión aritmética, pero para la sucesión geométrica. Lo importante que hemos visto ha sido la definición de sucesión aritmética, fórmula recurrente, fórmula del término general, súper importante, forma de escribir una sucesión con llaves, ¿vale? También es importante. La fórmula de la suma de n términos consecutivos también lo utilizaremos y interpolación en sucesión aritmética. En el siguiente vídeo estudiaremos, por tanto, como hemos dicho, las sucesiones geométricas.